doctor Arturo, Pedro. ¿Por dónde empezamos? Tenemos que empezar un poquito a hablar de lo que es la columna y de ahí por qué salen esos nervios hacia los miembros inferiores o hacia las piernas, para que lo hablemos en lenguaje terrícola. Ethel, antes que nada, nos da mucho gusto estar nuevamente contigo. El gusto es mío. Sabes que también te queremos mucho, eres la consentida y qué bueno que nos acompañes a la ciudad de Puebla. Debería ser más feliz. Lo seguido. vamos a hacer más seguido, es una promesa y aquí públicamente lo estoy diciendo, ¿eh? Se va a cumplir. Qué bueno. Muchas gracias, igualmente. Y contestando a tu pregunta, la columna y sobre todo en este caso que nos va a ocupar son las vértebras lumbares, que son 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y 4 o 5 coxígees. Entonces es la parte baja de la espalda. Ok. Y hasta el nivel de L2, que es las lumbares. 2, llega prácticamente lo que es la médula y de ahí hacia abajo son raíces nerviosas. ¿Qué pasa cuando salen a través de la escotadura ciática? Prácticamente ya salen como un solo nervio. Y es la confluencia de todas esas raíces nerviosas que van saliendo de la región lumbar y a través de la escotadura ciática salen y vienen a dar la sensibilidad y la motricidad a las extremidades inferiores. O sea, hay, de ahí, de donde dices de L2, por una parte de los huesos, si lo puedo llamar así, que es sí. ¿Cómo le podemos llamar, Pedro? Como una cunita. Pues. Es un foramen. Salen a través un de agujerito. Exacto. Exactamente. Pero ahí salen y esto, para que entienda en qué zona está hablando el doctor, que todavía habla idioma médico, no te preocupes, es por arriba de las pompas, Por arriba en la de espalda. En la espalda baja, exactamente. Okay. Y de ahí salen estos nervios que a veces se irritan o a veces se... Sí, puede haber irritación. Hay causas que son locales al cuerpo vertebral, al disco intervertebral y a la salida de la raíz, o bien causas intrarraquídeas o intradurales que pueden provocar esto. Y hay causas también externas que pueden llegar a presentar esta ciática. Fuera de la columna. Okay. Pero hablando a nivel de la columna, esas raíces nerviosas salen precisamente, como decíamos, a través del foramen. El foramen es un huequito, es un hoyito que está a los lados de cada vértebra, formada entre una vértebra y otra, está ese foramen. Okay. Y de ahí salen las raíces. Se van hacia abajo, se van formando con la confluencia de las raíces nerviosas lumbares y salen a media pompa, exacto, a media nalga, salen y básicamente es como ciático, por la parte posterior del muslo, exacto, hasta el hueco popliteo, que es la parte posterior de la rodilla y hacia abajo. Y hacia abajo. Ok, entonces son estos nervios que salen, que puede ser voy a ser tu traductora simultánea, por un problema local de arriba, o sea, estamos hablando de las vértebras. Así es. Puede ser un problema externo. ¿Y qué otro? Y un problema dentro de la médula. Ah, dentro de la médula, intramedular. Intramedular. ¿Qué? ¿Cómo qué? Un tumor, por ejemplo, claro, pues sí. intramedular, va creciendo y comprime esas raíces nerviosas y va a dar esa sintomatología ciática. ¿Qué se siente, Pedro? ¿Qué se siente cuando tienes una irritación o una sintomatología ciática? O sea, si hay un tumor, si hay una hernia de disco, si hay alguna, incluso hasta contracturas muy fuertes, que lo hemos platicado en algunas otras ocasiones. ¿Qué se siente? Ok, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por tenernos, Ethel. Ya sabes que es un placer. El honor es mío, el placer es mío. Muchas gracias, Ethel. Miren, antes de que te responda lo que me preguntaste, imagine, es una manera muy fácil, como yo me aprendí un poquito cómo se forman los nervios, cómo se forman los troncos. Imagínense que tenemos un árbol, que lo primero que se va formando son las raíces. Esas raíces después se van a formar en un tronco. Y el tronco como tal, o la formación de muchas raíces que ya estamos formando el árbol, estamos formando el tronco, esa es la rama principal del nervio ciático. Ahora, imagínense que ustedes tienen su tronco y que cuando lo va creciendo,
puede estar siendo comprimido en diferentes etapas. Entonces, ese árbol puede crecer de determinada manera con las compresiones que tenemos. Estas compresiones que nosotros podemos tener ya en el tronco es como tal lo que en determinado momento podemos conocer como la afectación al nervio ciático. Y lo que tú me preguntabas es, típicamente nos va a dar unos dolores muy característicos. Es decir, nos va a dar un dolor que se va a fluir desde la parte posterior de la espalda hasta el pie, todo por la región posterior. Muchas veces dicen, me duele el ciático y nada más les duele hasta la rodilla, eso no es ciático. ¿Eso qué es? Pueden ser otras cosas, puede ser una causa vascular, por ejemplo. Pero siempre tiene que doler hasta el pie. Sí, para que sea una alteración del nervio ciático, puede tener niveles. Exactamente, muchos niveles. Puede ser que duela, sí puede doler, pero el dolor característico. El dolor característico es toda la región rodilla, posterior. Por atrás. Atrás. No es de que, ay, me duele la rótula. No, exactamente. Eso es otra cosa. Y fíjate que justo una amiga de Grupo Imagen me dijo, ay, es que mi mamá tiene ciática. Y al final me manda sus estudios, que obviamente yo no soy experta, son ustedes, pero estoy viendo que tiene una afección en la rodilla. Entonces le digo, eso no es ciática, es una afección en la rodilla, por una resonancia. Entonces, sí, mucha gente se confunde. Entonces, siempre es por atrás. Es por atrás. Y puede haber niveles, o sea, puede llegar hasta la rodilla, puede llegar hasta la mitad de la pantorrilla, puede llegar hasta el pie. A la pierna y puede llegar al pie y a los dedos de los pies. ¿Puede llegar solo a la nalga? Puede también estar solamente en la nalga. Entonces, hay muchos diagnósticos diferenciales que se necesitan hacer en todo este padecimiento. Y es precisamente, incluso podría llegar a alguien tener un dolor importante. En el 80% de las veces llegamos a un diagnóstico de certeza con todos los estudios que tenemos. Y en un 20% puede llegar a presentarse, a no llegar a un diagnóstico completo y definitivo. Entonces ese 20% son múltiples las causas que pueden llegar a presentar este dolor. Ándale. Y dependiendo del nivel, lo que comentaba Pedro y comentabas tú, dependiendo del nivel, lo usual es que el disco, por ejemplo, de L4, L5, te dé, que es el que más se llega a herniar, y esa hernia puede ser central, puede ser posterolateral o puede ser en el agujerito que comentabas, extra foraminal, en el foramen, exactamente. Dependiendo de la ubicación de la patología, si es en la columna, va a ser la sintomatología niveles. Hasta dónde va a llegar a irradiar ese dolor. La más común entonces sería una cuestión de L4, o sea, L4, estamos hablando, acuérdense, lumbares 4, arriba de las nalgas, arriba en la espalda baja. En la espalda baja, así es. L4 y ahí es como la mayoría de las veces hay alguna afección ahí. Sí. Que es también nuestro pago por la bipedestación, ¿verdad? Es el pago de la bipedestación. Y es el pago también si hay un paciente que tenga muy aumentada la curvatura lumbar, que son causas también mecánicas, la hiperlordosis, te provoca una inestabilidad de esa columna o que ese disco puede herniarse fácilmente. Una de las principales causas de dolor lumbar y con irradiación o ciática es la hernia de disco a niveles de L4, L5, que es la predominante, pero puede haber en L3, L4 o L5, S1. Una preguntita y nos vamos a corte. ¿El dolor cómo es? ¿Ardor, toques, cómo? El dolor, el paciente te lo puede clasificar como urente. O sea, como quemante. Pero hay otros padecimientos como un problema de tipo vascular que ya lo hablaremos en el siguiente bloque, hacer un diagnóstico diferencial. Pero es un dolor cuando se llega a presentar intenso, en una escala de 10 a 10, me irradia toda la pierna o hasta el muslo o a la pierna o al pie. Y es urente, es quemante también. Ok, mi pregunta es que ando muy preguntona. Ya me voy a una pausa, pero siempre es de 10, o sea, es de 0 a 10 me duele 10. Depende o puede del dolerme grado un 5. Te puede doler un 5. Ok, estamos aquí estoy en las instalaciones de Imagen Puebla. Me encanta porque de verdad estoy compartiendo con gente que quiero, que lo saben también y que creo que es mutuo. Así es. Con los doctores Arturo y Pedro Joachín, ortopedistas extraordinarios de aquí de la ciudad, donde estamos hablando de ciática. Y comentábamos que si el dolor, yo preguntaba, soy un poco preguntona, ¿cómo duele?
la ciática. Y me dijiste, Arturo, que era un dolor urente, un dolor que quema y que sí puede variar en intensidad. O sea, de 5, 2, pues siento ahí la molestita, pero normalmente es urente, no son, porque mucha gente dice, son toques, no, sí. O cómo puede ser. Sí, también típicamente el paciente te puede llegar a referir que tiene sensación de toques o descargas eléctricas. Okay. También es un dolor que muchas veces va acompañado con algún tipo de alteración en la sensibilidad, de acuerdo al nivel que tenga la compresión o la lesión. Como estábamos hablando, puede ser multinivel. Una de las cosas de una buena exploración física, de una buena revisión del paciente, es que en base a la exploración física podemos nosotros orientarnos, de cierta manera, cuál es el nivel que puede estar comúnmente afectado. También muchas veces el paciente te refiere torpeza, que se vuelven un poquito más torpes al caminar, o algún tipo de episodio de pérdida de fuerza. O sea, debilidad, que como que no. Exactamente, como que siento que mi pierna no me responde, o estoy caminando y siento que falseo, que se me va la fuerza. O sea, típicamente el paciente va a decir, se me va la fuerza. Todos esos son datos que nos pueden ayudar a orientar que puede ser un problema de tipo de compromiso nervioso. Llámese como se llame. Ciático y del nivel que sea. Nos comentabas cuáles son como las patologías por las que vamos a descartar otras cosas. ¿Te acuerdas que comentamos? Sí. Otro, antes de contestar a esa pregunta, otro de los síntomas, el paciente refiere como calambres. Siente calambres en las piernas. Aparte de lo que ya comentó Pedro, es muy común que te diga, es que me están dando como calambres. Pero en solo una. ¿Esto puede darse en las dos o puede ser asimétrico? Por lo general, en donde esté, por ejemplo, el disco herniado. Si está al centro, puede darte a las dos. Si está lateralizado, te va a dar a una. Pero así puede ser, o sea, sí puede ser. Pero sí puede llegar a dos. E incluso en casos graves, puede llegarse a alterar esfínteres, puede llegarse a alterar la micción, el paciente para obrar, para hacer popó también se puede llegar a alterar completamente. Todo depende del grado de extrusión y la causa que lo esté provocando ese dolor tipo ciático. Ándale. Oye, aquí ya me están diciendo y me voy a una pausa. Dice, yo tuve una novia ciática, era japonesa. ¡Ay, Marcelo Torres, qué chistoso! O sea, muy mal. Oye, me está diciendo, a ver, Ramiro Ramírez, que tiene 3 días de un dolor en la pierna izquierda al sentarse o al subirse al coche. Dolor tipo calambre, desde abajo del cinturón, muslo, costado de rodilla, y él pone y chamorro. Que es la pantorrilla. Exacto. ¿Respondemos ahorita o después de...? No, pues a ver, échatela. Ahí vale la pena, siempre revisar al paciente porque pueden haber datos de compromiso o afectación al nervio periférico sin que tengan que ver algún componente de ciática. Puede ser simplemente cómo se está sentando, si ocupa o no ocupa cartera o en la parte posterior o que tenga muy apretado algún tipo de cinturón. O sea, también hay diversas patologías y cosas que nosotros hacemos rutinariamente que pueden llevar a que el paciente se confunda y piense que tenga Pero ahí que habría nervio ciático. Por ejemplo, tú estás mucho tiempo sentado, si te sientes de una postura inadecuada, en los sitios en los que va transcurriendo a nivel posterior este nervio puede ser comprimido y dar un calambre o un dolor tipo ciático. Y es por una compresión transitoria poder que el paciente vaya mal sentado, por ejemplo. Como cuando nos recargamos en el brazo y que dices, exactamente. ¿no? Pero no es de que sale del cuello. O sea, no es a través de los nervios que salen en el cuello, sino es ya periféricamente. Exactamente. Mira, nada más algo parecido. Hemos tenido pacientes que nos llegan pensando que en ciática y simplemente era que tenían la cartera mal puesta y en la parte posterior se sentaban mucho tiempo y tenían un dolor en la nalga que se irradiaba. Porque es una compresión. Exactamente. A ver, ahorita vamos a dejar esto en el tintero. Las inyecciones mal puestas. Exacto. Ahí se lo dejo. Vamos Seguimos aquí en Bien y Saludable hablando de la afectación del nervio ciático. Comentábamos con los doctores Arturo y Pedro Joachín, de aquí de Puebla, que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Imagen Puebla, ¿qué onda con las inyecciones? Porque una cosa es localmente en la columna donde es la salida de las raíces nerviosas y otra es en el trayecto. Así es.
En las inyecciones se ha demostrado que la aplicación de una inyección en un sitio donde no debe de ser, te va a provocar y te puede provocar desde niños o en adultos una reacción de parálisis del nervio ciático y la falta de movilidad de la pierna. Y son secuelas que a veces son permanentes porque aunado a colocarse en un sitio que es a media nalga, donde no debe ser colocado nunca, ahí está cerca de la escotadura ciática, además del piquete, que pudiera en determinado momento la pura agujita lesionar, pero puede ser mínimo, ahí lo que da el líquido que se inyecte es una reacción química y está comprobado que aplicar, por ejemplo, determinado tipo de penicilinas, sobre todo antes las benzatínicas y demás, y clonazepam, por ejemplo, te pueden dar una reacción directa, química, a la raíz, al ciático, y te puede afectar permanentemente. O sea, es que imagínense una aguja rompiendo las fibras. Pero aunado a eso, la reacción química del medicamento. Por favor, aquí es importantísimo. Cuando se vayan a aplicar una inyección, siempre por personal capacitado, y hay que dividir la pompa en cuatro. Se inyecta en el cuadrante súpero externo. O sea, la divide cada pompa, no las dos. Cada pompa en cuatro y es en el cuadrante superior externo. Ahí antes, o sea, de la línea para adentro, nada hacia adentro. Es que tengo una paciente, ya saben que soy rehabilitadora, yo rehabilito a sus pacientes, que está afectada, que tiene pie caído, que le afectaron permanentemente por una inyección. Mal aplicada. Qué fuerte. Oye, nos estaban comentando de Ramiro. Ramiro, Ramiro el dolor Ramírez, a través de Twitter. Puede ser tu padecimiento una lumbociatalgia, efectivamente, te duele en la espalda baja, hay que descartar, me imagino que tú debes de andar entre los 35 a 50 años probablemente, por estar utilizando el Twitter, ya más arriba de esta edad difícilmente lo utilizamos, pero lo más seguro es descartar un problema de disco, algo que está comprimiendo la raíz nerviosa en L4 o en L5, principalmente. Si fuera L5 se te iría hasta los dedos del pie y en este caso te queda en el chamorro, como comentabas. Exacto. Hacer estudios complementarios, hay maniobras, por ejemplo, acostado, levantar la pierna, si te duele mucho es un signo de neurotensión y probablemente, muy seguramente sí sea un problema del ciático. Entonces, así levantar la pierna con la rodilla acostado, extendida. Con la rodilla extendida. Como que el nervio se estira. 70 grados, entonces, exactamente. Ok, si duele, bueno, lo importante, acude a tu médico. Por favor. Hay que revisarte integralmente. Oye, me está comentando Werner Reti, que le mandamos un besote. Si se siente que se adormece la pierna, sobre todo la parte anterior, ¿qué es? Esa es otra cosa. Es otra cosa, o bien puede estar involucrado el segmento L5 o S1, que es el tibial anterior, si te duerme adelante, pero no hay compromiso del dedo gordo. Si hay compromiso del dedo gordo, puede ser un problema de L5, S1. Ok. Otro, Roberto otro Twitter, Roberto de la cuarta y quinta lumbar, y 3 años después, su ciática, no es asiática, mi querido Roberto, ciática, mis nervios ciático, se entumece desde la nalga hasta la planta del pie, y tuvo una cirugía, L4, L5. Si tuviste una cirugía, depende de la edad, pero en pacientes jóvenes puede haber una hernia de disco recidivante. Habría que revisar estudios y descartar primero eso o alguna inflamación crónica o un proceso de cicatrización alrededor de la raíz nerviosa que te esté condicionando esto, y revisar también el nivel de L5, S1 en determinado momento. Así es. Aquí, volvemos a decir, acudan con los expertos. Se nos va el tiempo, caray, qué rápido. Muchísimas gracias. Gracias, doctores Arturo y Pedro Joachín. Gracias de verdad por recibirme aquí. Gracias en a su ti casa. Y encantados de tenerte con nosotros. Gracias, Etel. Muchísimas gracias. A todos los demás, vamos porque hay unas preguntas que no pudimos contestar, lo contestamos a través de las redes sociales.